El Renacimiento es el fenómeno cultural que en los inicios de la Edad Moderna retoma los principios de la antigüedad clásica, actualizándolos a través del humanismo, sin renunciar a la tradición cristiana, pero aportando una nueva valoración del hombre y del mundo. El término Renacimiento significa vuelta a la vida o volver a nacer. En contraposición a lo que de forma arrogante los teóricos del Renacimiento consideraban oscura Edad Media, se trataba de recuperar los ideales olvidados de la antigüedad. Miguel Ángel esculpió el David sobre un gran bloque de mármol que estaba abandonado en el patio de obras de la Catedral de Florencia y que había sido desechado por inservible desde hacía 40 años por su forma muy estrecha y alta. No se consideraba de utilidad un bloque tan irregular y desproporcionado, conocido por los florentinos como el Gigante por su gran tamaño. El bloque que dio origen a esta obra maestra de la historia fue llevado a Florencia desde las canteras de Carrara cuando, mediado el siglo XV, la Ópera del Duomo y el gremio de tejedores promovieron un proyecto para colocar 12 esculturas en el exterior de la catedral. En 1460, Agostino di Duccio y Antonio Rossellino intentaron esculpirlo. No solo no lograron nada, sino que sus intentonas estropearon aún más el bloque, dejándolo impracticable para el proyecto previsto. Miguel Ángel aceptó el desafío de sacar provecho de este bloque. En buena medida, el ingenio escultórico singular de Buonarroti se explica por la facilidad que tenía para descubrir formas ocultas en los bloques de piedra, porque concebía la escultura como la acción de liberar o hacer salir la forma que contenía un bloque. Es decir, había que quitar a la escultura el envoltorio que le sobraba. Esta gigantesca escultura de más de 4 metros de altura es el culmen del periodo juvenil de Miguel Ángel, que comenzó esta obra cuando tenía 26 años, recién llegado de Roma, donde, entre otras cosas, había esculpido la Piedad del Vaticano. Miguel Ángel dio el primer golpe de cincel al gran bloque de mármol el 13 de septiembre de 1501. Trabajó en él durante 3 años. Los primeros días de trabajo, la expectación fue tal que el artista pidió levantar unos muros alrededor del bloque para evitar la vista de los molestos curiosos. A pesar de algunos sonados rechazos iniciales, sobre todo contrarios al desnudo integral, poco acorde con el relato bíblico, el éxito de la escultura fue tal que una comisión delegada de la ciudad de Florencia, integrada entre otros por Leonardo da Vinci y Sandro Botticelli, decidió colocarla
no sobre uno de los contrafuertes de la catedral, como estaba previsto, sino en la Plaza de la Signoria, a las puertas del Palazzo Vecchio, ubicación que contribuyó, junto a los avatares políticos de la época, a que la monumental escultura se convirtiera en símbolo de Florencia. El pintor y biógrafo Giorgio Vasari, contemporáneo de Miguel Ángel, aseguró que cualquiera que haya visto al David no tiene necesidad de ver otra cosa de ningún otro escultor, vivo o muerto. En la Signoria, el David se mantuvo hasta 1873, cuando se decidió trasladar el original a la Galería de la Academia para evitar el deterioro de su exposición a la intemperie, colocando en su lugar una copia. La escultura está inspirada en la estatuaria griega clásica, especialmente a través de Polícleto y Lisipo, y refleja los profundos conocimientos anatómicos que poseía el artista. Miguel Ángel representa a David como un atleta completamente desnudo. La desnudez integral de la figura provocó rechazos muy enconados, pero Miguel Ángel no quiso vestir a su David porque para él la desnudez simbolizaba al hombre en armonía con la naturaleza. Representó al joven israelita portando en su mano izquierda una honda apoyada sobre su hombro, mientras que el brazo derecho cae vertical y en la mano que lleva a su muslo parece portar una piedra que iba a colocar inmediatamente en la honda para lanzársela a Goliat. Las manos son llamativamente grandes en relación con el resto del cuerpo, especialmente la derecha, con venas y tendones muy acusados, como si Miguel Ángel hubiera querido que el espectador se fijara especialmente en esa mano que contenía la piedra oculta que le daría a David la victoria. Las proporciones de la figura, sus aparentes distorsiones, se explican porque la escultura iba a ser colocada en lo alto de un contrafuerte de la catedral, para verla desde abajo hacia arriba, a una considerable distancia. La figura está en contraposto a la usanza de las esculturas griegas, es decir, deja caer el cuerpo sobre la pierna, liberando la otra que flexiona levemente. La cabeza se mueve a su izquierda, ofreciendo el perfil al espectador que mira de frente. La expresión de David apunta a la terribilidad, que expresa la fortaleza de ánimo y la energía contenida en esa mirada penetrante, cargada de fuerza y determinación. Esta terribilidad, hasta llegar al visible enfado, la llevó Miguel Ángel a su máxima expresión en el Moisés. El rostro de David transmite fortaleza y tensión contenida, firmeza, seguridad y arrogante calma, preparándose para el enfrentamiento con Goliat. Con esa mirada parece estar escrutando a su rival, como preparando la estrategia para el combate. En este sentido, se aleja de los cánones clásicos para expresar el ánimo y el sentimiento interior ante el reto inmediato que tiene que afrontar. Miguel Ángel realizó en esta obra una simbiosis entre las figuras del David bíblico y el Hércules clásico.
rompió con la tradición florentina de representar a David con aspecto frágil, como un muchacho prácticamente adolescente, con la cabeza del gigante Goliat a sus pies, como lo hicieron Donatello o Verrocchio. Transcurrido algo más de un siglo, Gian Lorenzo Bernini labró otra figura de David que encarna la propuesta barroca al acentuar el dinamismo compositivo y la fuerte carga expresiva. Miguel Ángel escoge para la representación de su David el momento que relata la Biblia, previo al combate singular contra Goliat. No es el momento de la acción, sino el de la intención. Según el relato bíblico, el pueblo de Israel mantenía continuas guerras contra los filisteos que siempre lograban la victoria, al tener de su lado a un gigante guerrero llamado Goliat, a quienes todos temían debido a su gran tamaño y fuerza. Goliat, cansado de ganar siempre, hizo un trato con los israelitas que consistía en que debían elegir a uno de sus mejores guerreros para luchar contra él. Y en el caso de que saliese victorioso, los israelitas se quitarían de encima al gigante tan temido. La única persona que se atrevió a luchar contra el invicto gigante fue David, un jovencito pastor de ovejas, algo que ocasionó las risas de Goliat y los demás filisteos. David sabía que Dios le ayudaría en esta enorme lucha, por lo que obtuvo el permiso del rey Saúl para afrontar el desigual combate esperanzado en la victoria, seguro de que Dios no abandona a su pueblo. Cogió David una piedra del suelo, la colocó en su honda y la lanzó contra Goliat, dándole en la frente. Como consecuencia del certero impacto, Goliat cayó al suelo. David se acercó a él, cogió su espada y le cortó la cabeza, liberando así al pueblo de Israel de su temido enemigo. El tema del David fue muy querido en el Renacimiento. Por supuesto tiene una base religiosa bíblica, el triunfo del bien sobre el mal, de la justicia sobre la injusticia, de la virtud sobre el pecado con la ayuda de Dios. Es símbolo del valor y de la seguridad. Cualquier cosa, por ambiciosa que sea, se puede conseguir si de verdad hay empeño decidido. Se puede llegar a ser rey habiendo sido un humilde pastor. Si se interpreta bajo parámetros neoplatónicos, David es el triunfo de la inteligencia frente a la fuerza bruta. Singularmente, David simboliza el poder y la libertad de la ciudad de Florencia frente a sus rivales. Las circunstancias políticas del momento en Florencia propiciaron una interpretación en clave de actualidad de la época. Los Medici habían sido expulsados de Florencia, dando paso a un régimen republicano, por lo que el David fue interpretado como símbolo de libertad y una exhortación a sus gobernantes para que velaran por el bien de Florencia y la preservaran de la arbitrariedad y de la injusticia, llegando incluso a enfrentarse con quienes fuera menester, como había hecho el rey David. Hasta tal punto llegaron las disquisiciones sobre el significado del David al socaire de la política del momento, que cuando se decidió ubicarlo en la señoría, algunos advirtieron que si se colocaba mirando a Pisa, se podría interpretar como el deseo de Florencia de reconquistar esa ciudad, que había sido ya florentina. Otros insinuaron
que si se ponía mirando hacia Roma, podría parecer una animadversión hacia el Papa Alejandro VI, que había cobijado a los Médici tras ser derrocados y expulsados de Florencia. Finalmente, se escogió esta última ubicación, lo que motivó el rechazo de buena parte del pueblo llano que durante el traslado del David desde el taller a la señoría lanzó piedras contra la escultura en señal de protesta. Tras los 4 complicados días que duró el traslado, el 8 de septiembre de 1504, la estatua quedó inaugurada.